¿Se acuerdan que Moshe fue rey de Cush? Antes de él haber sido escogido por Yahweh fue rey. Y él por no tener relaciones sexuales con la reina de Cush, para no mezclarse, la reina al final llegó y habló con el pueblo y le dijo, este hombre ni me ha tocado, consigamos un rey de nuestra propia familia, de nuestra propia tierra. Entonces Moshe, todo el mundo le tenía miedo a Moshe, pero Moshe dijo, está bien, agarró sus cosas y se fue, tranquilo. Y todo el mundo se quedó asustado del hecho de que fuera tan humilde. Imagínense lo que es, pasó de ser, bueno, era príncipe, pero hijastro del faraón, a ser rey en Cush, después a estar en cárcel en Madián, salir de ahí para que el Todopoderoso le diga, ahora sí vaya y saque al pueblo, conviértase en el líder del pueblo escogido. Moshe en Midian. Yitro había huido desde la corte egipcia a Midian, allí fue designado como sumo sacerdote de los Elohim, una posición sumamente respetada en Midian. Mas Yitro no estaba satisfecho con la adoración de imágenes sin vida. Habiendo rechazado el culto de Egipto, él también descartó la religión midianita por no tener valor y continuó investigando toda religión y creencia en el mundo. Vean qué importante, eso es la clave. Él dijo, esto no me parece correcto, voy a seguir investigando. Después de mucho estudio, las halló a todas falsas. Así es, igual yo creo nosotros. A pesar de que él no había aún encontrado la verdadera creencia, se sintió incapaz de servir a Elohim sin ninguna importancia. Por consiguiente le dijo al pueblo de Midian, yo estoy muy viejo para ser sumo sacerdote. Recibid de regreso todos los objetos religiosos usados en el servicio de los Elohim. No tengo más uso para ellos. Ellos entendieron que Yitro despreciaba la adoración de los ídolos y en represalia lo excomulgaron. Nadie casaría a sus hijas, nadie lo asistiría en algún modo y nadie acordaría servir en su empleo y cuidar sus ovejas. Todas sus 7 hijas eran por consiguiente solteras. Ellas también tenían que atender sus ovejas porque ningún pastor trabajaría para él. Por eso ellas fueron a traer el agua al pozo. Ellas representan las 7 iglesias escogidas. Vean que todas eran vírgenes, solteras. Siempre que las hijas de Yitro solían ir al pozo para sacar agua para sus ovejas, los pastores trataban a las muchachas rudamente y solo les permitían un turno en el pozo después que todos los demás hubieran finalizado. Cierta vez la conducta de los pastores fue más violenta que nunca y empujaron a las indefensas muchachas dentro del agua. Súbitamente un transeúnte con vestimentas egipcias intervino, recriminó a los pastores y rescató a las desaventuradas muchachas. Luego dio de beber tanto a los rebaños de las muchachas como a aquellos de los pastores. Vean la humildad de Moshe. Claro, las ovejas no tenían culpa de lo que los pastores estaban haciendo. Entonces vean cómo Moshe llegó, alimentó a las ovejas de las hijas de Yitro y después alimentó al resto de ovejas de los otros pastores, como dando a entender que el último venga y le da el alimento espiritual a los pocos y después se lo da a los muchos, dando agua a todas. ¿Y quién es el agua? ¿Quién es el pozo de agua de vida? Yahushua. Entonces era Moshe agarrando de Yahushua para darlo a las ovejas. Mientras el extraño, que no era nadie más que Moshe, estuvo presente ante el pozo, el agua se alzó hacia él. Ella solo retrocedió a su nivel anterior cuando él se fue. ¿Verdad? Cada vez que llegaba un justo, Jacob y todos ellos llegaban a algún lugar y el agua subía. Siempre que un sadik arriba, trae bendición consigo. ¿Verdad? Cada vez que un justo llega a algún lugar, trae bendición al lugar. Así nosotros también encontramos que el agua de Harán fue bendecida a causa de Jacob. Antes que las muchachas se marcharan, dieron toda a Moshe, agradecieron a Moshe profusamente por haberla salvado. Él contestó, no me agradezcan a mí, más bien agradezcan al egipcio que yo maté. O sea, le entendemos lo que quiere decir, pero ¿cómo no lo van a meter a la cárcel? Él mismo está diciendo lo que hizo. Más bien agradezcan al egipcio que yo maté. Si no fuera por él, yo no hubiera estado aquí hoy. Moshe intentó implicar con sus palabras que él era un mero agente de la providencia celestial. Vean qué perfecto. O sea, Moshe andaba huyendo por algo que había pasado en Egipto. Y todo estaba sucediendo porque era la voluntad de Yahweh que Moshe estuviera en este momento ahí para salvar a las mujeres de ahogarse. Y para que encontrara a su esposa. O sea, si él no mata al egipcio y no sale huyendo pensando que lo van a matar, no se casa. Un hombre fue picado por una víbora. Eso es para entender el punto. Un hombre fue picado por una víbora venenosa y se precipitó al río para limpiar su herida. En el preciso momento en que arribó a la orilla del río, escuchó los clamores de un joven niño ahogándose en el agua. Él extendió su brazo y pudo devolver al niño a tierra seca. ¿Cómo puedo yo agradeceros?, exclamó el niño. Si no fuera por vos me hubiera ahogado. No fui yo quien os salvó. El hombre lo corrigió. Fue la culebra que me picó. Fue a causa de la culebra que yo corrí al río y así pude salvaros. Ve, hasta eso. O sea, Yahweh mandó la culebra para picar al hombre y el hombre fuera al río. Esto es para que entendamos lo que Yahweh le permita a Satanás, la culebra, hacernos. Yahweh lo hace para llevarnos al lugar donde debemos estar, al lugar perfecto, para que cumplamos el ministerio por el cual nos puso aquí.
para que aprendamos y podamos ayudar a otros, ¿verdad? El sufrimiento que nosotros hayamos pasado, aún siendo por nuestros propios errores, las consecuencias que hayamos pasado por nuestros pecados, después de haber experimentado lo que experimentamos, nos ayuda a nosotros a poder ayudar a otras personas para que no pasen por ahí. Y si pasan, para que entiendan que van a pasar, que es pasajero, y ayudarles a que se levanten, etc. Entonces, similarmente, Moshe explicó a las hijas de Yitro que Yahweh es la causa que dirige todos los eventos a fin de alcanzar sus objetivos. Yahweh es el que hace que todo pase para que se cumpla lo que Él quiere. Por eso les he dicho, hasta cuando una hoja que cae de un árbol cae es porque Él lo quiso. Un viento pasa y le da vuelta, Él lo quiso. El Padre sabe por qué hace todas las cosas. Yitro se sorprendió ante el retorno inusualmente temprano de sus hijas. ¿Por qué estáis vosotras de regreso tan pronto hoy?, inquirió. Las muchachas relataron que los pastores las habían arrojado dentro del pozo y que un extraño las había rescatado. Qué curioso, porque estamos hablando de pastores impíos, gentiles, idólatras, metiendo en el agua a las que se convertirían en familia de Moshe. Bueno, las iglesias que representaban, las iglesias escogidas, las iglesias de Yahweh, las 7 iglesias de Apocalipsis, 2 y 3. Entonces es como los pastores del mundo tratando de ahogar a las iglesias escogidas. Los pastores de las iglesias grandes, de las iglesias católicas, idólatras, diciendo quiénes son estos, qué secta es esto, ahoguémoslos. Y en eso llega Moshe. Ellas también repitieron las palabras de Moshe concernientes a la providencia celestial. O sea, ellas le dijeron al papá, no hombres, nos dijo que fue porque mató a un egipcio que nos salvó. ¿Y el papá qué? ¿Por qué no trajiste a aquel hombre a casa?, preguntó Yitro. Del modo en que vosotras lo describís, él debe ser uno de los descendientes de Jacob. Invitadlo a comer con nosotros. La invitación de Yitro no estaba motivada solo por el impulso de practicar hospitalidad. Él invitó al extraño teniendo en mente el hecho de que sus hijas eran solteras. Quizá este era un yerno potencial. Aquí ya las casé. Al menos a una. A menos que me salga como Jacob y lo caso con 4. De esta historia nosotros aprendemos cuán ricamente una persona es recompensada por practicar hospitalidad. Qué importante la hospitalidad. Aun cuando Yitro tenía motivos ulteriores al invitar a Moshe a compartir su comida, porque esperaba que Moshe pudiera casarse con una de sus hijas, fue no obstante recompensado con descendientes que se convirtieron en jefes del Sanedrín. Quien invita a un sabio de la Torá, a un maestro de la escritura, a su casa, solamente por consideración a cumplir el mandamiento, o sea que es un mandamiento invitar a gente que enseña la Torá a la casa. ¿Oyeron? La hija de Yitro, Séfora, fue a traer al extraño. Era la que le gustaba a la Séfora. Su nombre, Séfora, que significa pájaro, denota que ella era rauda para llevar a cabo buenas acciones. Dice, Yitro interrogó a Moshe acerca de su pasado. Cuando supo que Moshe era un refugiado de la corte egipcia de justicia, decidió ponerlo en el calabozo por temor al faraón. Vean qué curioso, Moshe no mintió. Era una posibilidad que esto pasara. Moshe fue arrojado dentro de un foso donde permaneció por los siguientes 10 años. Durante aquel tiempo fue sustentado por la hija de Yitro, Séfora, quien secretamente le llevó comida. Después de 10 años ella preguntó a su padre, ¿quieres ver al hombre a quien encarcelaste 10 años atrás? Él hace mucho que murió de hambre, replicó Yitro. Yo escuché acerca de la grandeza del Elohim de los Yahudim. Séfora dijo, él salvó a Abraham de la caldera ardiente, a Yitzhak del cuchillo sobre el altar y a Jacob de las manos de un ángel. Él también salvó a este hombre de la espada del faraón. Yitro despachó un mensajero a la celda y fue informado que Moshe estaba vivo y había sido descubierto orando a Yahweh. 10 años en una prisión. Llegan a ver si está vivo. O sea, de todas las 24 horas del día, el momento en que llegaron estaba orando. O sea, imagínense cuánto oraba. Y la fe que se mantuvo 10 años seguía orando. Yitro se maravilló ante esto, ordenó que Moshe fuera liberado, le fuera dado un corte de cabello, igual que cuando sacaron de la cárcel a Yosef, lo enviaron a rasurarse, ahora están sacando a Moshe de la cárcel igual, enviado a rasurarse, a cortarse el pelo. Cuando Moshe posteriormente se retiró al jardín detrás de la casa de Yitro para dar toda a Yahweh por haberlo sustentado y mantenido vivo, se dio cuenta que había un cetro de zafiro saliendo del suelo. Recuerden que el zafiro es color azul, es color del cielo. El trono de Yahweh es de zafiro. Bueno, digo color zafiro porque es posible que sea de otro material y cuando lo veían decían es como el zafiro porque es el material que hay en la tierra. El punto es que es azul. Es posible que el firmamento mismo sea de zafiro o de un material similar. ¿Se acuerdan? La piedra que habían encontrado, 77% oxígeno, azul completamente.
posiblemente ese sea de lo que está hecho el firmamento y se parece al zafiro. Entonces, lo quitó y lo llevó a Yitro para averiguar de quién era. Si pudisteis mover este bastón, vos debéis ser su legítimo propietario, exclamó Yitro, ¿verdad? Si pudisteis mover este bastón, vos debéis ser su legítimo propietario. Como les he dicho, de aquí es lo más seguro que salió la historia de la espada de Arturo, que estaba en una piedra, nadie la podía sacar hasta que llegó el verdadero propietario, como si nada. Dice, sabed pues que de acuerdo con cálculos astrológicos, él es muy especial. Yo por tanto lo tomé de la corte egipcia después de la muerte de Yosef, ¿verdad? La vara, el cetro, a quien él originalmente perteneció. Las estrellas predicen que el propietario de este cetro redimirá a los Yahudim de Egipto. Nadie más pudo nunca sacarlo de la tierra. Dice, el bastón que Moshe extrajo de la tierra en el jardín de Yitro había sido moldeado por Yahweh mismo. Yo me atrevería a decir por Elohim, que luego se lo había entregado a Adán. Fue entregado a Shet y luego a Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef y Moshe. Posteriormente, después de la muerte de Moshe, fue entregado al rey David y a los reyes subsiguientes de la dinastía de Yahudá. Después de estos eventos, Yitro trató a su huésped con gran respeto. Esto querría decir, si es así, que entonces la vara de Aarón era otra. La vara de Moshe de zafiro, la vara de Aarón de madera de almendro, y por eso dio fruto. Esa vara de Aarón que dio fruto fue la que se puso en el arca, puesto que el de Moshe se mantuvo en la dinastía. Qué curioso, porque la vara de Aarón era la vara del sumo sacerdote, y Yahushua es el sumo sacerdote, y él fue colgado de un madero. Y Yahweh dice que la palabra de él se apresura para cumplirse, y apresurarse en hebreo es la misma palabra que almendro. Por otro lado, este cetro es de zafiro. Zafiro es el material del que está hecho el trono de Yahweh. Y recuerden que, así como Yahushua es el templo, el último es el trono. Por eso la vara de zafiro, el cetro que se le dio a Moshe, después cayó en el rey David. Qué interesante, porque el rey David era de Yahudá, Moshe era de Leví. ¿Cómo saltó? Y de acuerdo a lo que hemos hablado, que el último es de Efraín, pero a través de Yahushua se convierte en Yahudí. ¿Está claro? Entonces, se podría decir, la vara de Aarón es de Yahushua, la vara de Moshe es del último. Ese era el punto, ¿está claro? ¿Se acuerdan cuando David dice, tu vara y tu cayado? La vara hace alusión al cetro para reinar. El cayado es la vara que usa el pastor para llevar a las ovejas, ¿se acuerdan? Que es una vara que tiene un circulito como para... La vara y el cayado representan al último y el primero. También se puede ver primero y último en realidad, dependiendo, porque el último es el buen pastor. Pero en el sentido de que Yahushua es el sumo sacerdote, es por eso que digo que el cayado es de Yahushua, la vara del último, porque es el que es la ira de Yahweh. Después de estos eventos, Yitro trató a su huésped con gran respeto. Después de haberlo metido preso, ahora lo amaba. Moshe le enseñó a la casa de Yitro el culto de Yahweh. Ziporá fue la primera en aceptar sus enseñanzas. Qué hermoso. Por eso Ziporá representa a Filadelfia, la iglesia escogida. Es la primera iglesia que va a escuchar la enseñanza del testigo como Moshe. Ziporá fue la primera en aceptar sus enseñanzas, purificando la casa de cualquier último vestigio de idolatría. Su nombre, Ziporá, pájaro, significa que ella purificó la casa como la ofrenda de un pájaro, la que purifica a un leproso. ¿Se acuerdan cuando traían ofrendas de tórtolas y aves? Para purificar a un leproso, por ejemplo. Qué interesante. Ella ser un pájaro, a través de su purificación, purificó la casa como cuando se sacrifica un pájaro, purifica al leproso. Ziporá poseía la grandeza de Sará, Rivka, Rachel y Lea. ¿Vean qué respeto? Representando siempre el espíritu de Yahweh, la Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan? Qué curioso, Ziporá quiere decir pájaro, y la Ruach HaKodesh es representada por una paloma que descendió y entró en Yahushua. ¿Estamos? Entonces Ziporá representa a la iglesia que tiene el espíritu de Yahweh en ella. Igual que a la iglesia escogida se le dan alas de águila para que vaya al lugar preparado. Alas de águila, pájaro. Entonces, a Filadelfia se va a volver como un pájaro, porque es como Ziporá. Ziporá poseía la grandeza de Sará, Rivka, Rachel y Lea. O sea, la esposa de Abraham, la esposa de Yitzhak y las esposas de Jacob. Dice, cuando Moshe tenía 77 años de edad, 77, vean otra vez este número, ¿recuerdan? Que parece indicar, después de 77 generaciones desde Adán, David dice que la generación del hombre es de 70 a 80 años. 6.000 años entre 77 son 77.9. 6.000 entre 77, 77. Entonces, de ahí hemos concluido también cuando Lemec dijo, si Caín sería vengado 7 veces,
Lemec lo será 77 veces. ¿Recuerdan? 77 veces, que normalmente lo traducen como 70 veces 7. Si 7 veces será vengado Caín, Lemec lo será 77 veces, pero lo ponen como 70 veces 7. En Génesis 4:24. Caín fue juzgado en la séptima generación, cuando Lemec mató a Tubal Caín y mató a Caín. El mismo día mató a Caín y a Tubal Caín. Como Caín mató a su hermano y él sería vengado 7 veces, Lemec, al matar a su abuelo Caín y a su hijo Tubal Caín, él dijo de ahí: si con Caín dijeron 7, conmigo van a decir 77. El castigo de Caín se puede ver como representado en el diluvio, como porque recuerden que Enoc era séptimo de Adán. Noé era hijo de Lemec, pero un Lemec positivo, no el Lemec negativo descendiente de Caín. ¿Está quedando claro? Entonces el Lemec de Caín está conectado con el Lemec de Adán. El Lemec de Caín dijo 77 veces sería juzgado, vengado, porque Caín había sido vengado 7 veces. El Lemec positivo tuvo a Noé. Entonces el diluvio de Noé es como si se hubiese juzgado lo primero, las 7. Y ahora en este tiempo Yahushua dijo: los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. Es en la generación 77, donde ya se va a juzgar desde lo que hizo Lemec hasta este momento. ¿Está claro? En 2018 es el año 70, o sea, ya se cumple lo mínimo de una generación desde que se hizo Estado. Yahushua dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Y ahora estamos viendo, Moshe tenía 77 años. Cuando Moshe tenía 77 años de edad, él la desposó. Cuando él fue rey de Cush, se casó con una mujer de Cush, pero no tuvo relaciones con ella. Entonces al final es como que ese matrimonio no contó, por decirlo así, no fue consumado. ¿Estamos? Lo cual es interesante. Jacob se quería casar con Raquel, pero primero se casó con Lea. Moshe se quería casar con Séfora, pero primero se casó con la Cushita. Y bueno, hay otros que primero se casaban con una y después se casaban con otra. David también. Curiosamente, los representantes del último, como dando a entender casarse con los muchos y después con los pocos. Pero aquí, vea que está diciendo: cuando tuvo 77 años, se casó con Sephora, como dando a entender, en la generación 77 de la historia humana, el testigo como Moshe aparecería para casarse con la iglesia escogida, Filadelfia. ¿Está claro? Después de su casamiento, Yitro hizo jurar a Moshe que no retornaría con su familia a Egipto. Allí su vida estaba en peligro a causa de la sentencia impuesta sobre él como resultado de la intervención de Datán y Abiram. Datán y Abiram eran los dos hebreos impíos que se estaban peleando cuando él llegó y le dijo: ¿por qué se pelean? Y ellos le dijeron: ¿usted quién lo puso juez? Fueron los mismos que influenciaron para adorar el becerro de oro, junto con las naciones, con los mixtos, pero ellos eran hebreos impíos. Dice: Yitro también ordenó a Moshe bajo juramento solamente apartar a su primer hijo a la idolatría. O sea, como si él ya sabía que la idolatría estaba mal. Aquí Yitro hizo lo que hacen muchos suegros o suegras, o papás y mamás, que ya cuando se vuelven abuelos o abuelas, agarran al hijo o a la hija y le quieren enseñar de María y de Jesús. Y los padres ya saben el camino correcto y le quieren enseñar a los hijos el camino correcto, pero cuando lo llevas donde la abuela, los abuelos, en el nombre de Jesús y de Dios, y uno... Y aunque uno les explique, ellos siguen: ay no, pero llévelo a la iglesia el domingo. ¿Me explico? Entonces ya Yitro sabía, y aún así Yitro le pide a Moshe que su primer hijo no lo circuncide, lo cual era equivalente a que se mantuviera en la religión pagana. ¿Estamos claros? Equivalente en ese tiempo, que quede claro, porque no se entendía lo que era la circuncisión espiritual. Estas palabras de nuestros sabios implican que Moshe, por el preciso hecho de que voluntariamente permaneció en la vecindad de Yitro, que no era un yahudí aún, expuso a su futura descendencia al peligro de deterioro espiritual. Vean el peligro que hay en vivir entre gentiles, vivir entre paganos. Es un peligro, porque los descendientes se pueden perder por solo estar viviendo donde no debería, incluso al extremo de tornarse adoradores de ídolos. Las intenciones de Moshe al vivir en la vecindad de Yitro eran Leshem Shamaim, o sea, eran la voluntad de Yahweh. Él esperaba ejercer una influencia positiva sobre Yitro. No obstante, su leve negligencia subconsciente de los peligros presentados por un medio ambiente degenerado era equivalente a un juramento a aquel efecto. Por consiguiente, su acción en el juicio absoluto de nuestros sabios es calificada como tomar un juramento. O sea, solo por el hecho de que él se quedó ahí y aceptó no circuncidarlo, fue como si hubiera jurado. Yitro demandó de Moshe que su primogénito permaneciera no circuncidado. Moshe, no obstante, acordó casarse con su hija, pensando: déjenme desposar a esta Sadeket justa.
déjame desposar a esta Sadequet y cumplir con la misbah de tener hijos. Quizá Yahweh guíe eventos de tal manera que yo pueda circuncidar a mi hijo. Entonces él dijo, le va a decir que sí, tal vez Yahweh me lleve a circuncidarlo eventualmente, tal vez Yitro diga, mejor circuncidémoslo, etc. Pero ¿por qué es esto particular? El hecho de que él no circuncidara a su hijo, lo terminó circuncidando después, porque, vamos a ver, fue castigado y toda la cuestión, pero eso es después. El punto es que el hijo nació y se mantuvo incircunciso por un tiempo, hasta que Yahweh básicamente le dijo, lo circuncido, te vas a morir. Entonces lo circuncidó. Curiosamente, el último viene como un gentil, visualmente, ¿verdad? Como ladrón en la noche, vestido de Esaú, como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Entonces, al venir el último como un gentil, viene como el primogénito de Moshe. El primogénito de Moshe se llamaba Gershom, que quiere decir extranjero. El último, al venir fuera de la tierra de Israel, para los Yisraelim es como un extranjero. Y recuerdan que Pablo dijo que a los impíos los va a juzgar un incircunciso. A los circuncisos impíos los va a juzgar un incircunciso que cumple la Torá y por ende circunciso de corazón. ¿Está claro? Entonces por eso Moshe no circuncidó a su primer hijo que se llamaba extranjero. Porque el profeta como Moshe vendrá como ladrón en la noche, como extranjero e incircunciso, hasta que Yahweh los circuncide espiritualmente a través de Yahushua. ¿Está quedando claro? Sí. Dice... Moshe atendió el rebaño de Yitro a cambio de haber recibido la mano de su hija en matrimonio. Tan pronto como Moshe asumió responsabilidad por las ovejas, una bendición descansó sobre los rebaños. Vean cómo confirma lo que leímos ahora, con los nombres, lo que dedujimos con los nombres. Como primero salía Reuel, después Yitro. O sea, una vez que Yitro le dio a Ziporá como esposa a Moshe, la bendición cayó. Yitro quería decir su abundancia. Entonces la abundancia llegó, y vea cómo lo acaba de decir aquí. No con la misma palabra, pero similar. Tan pronto como Moshe asumió responsabilidad por las ovejas, una bendición descansó sobre los rebaños. Ellos se multiplicaron de una manera extraordinaria, y ni un solo animal fue jamás devorado por bestias salvajes. Él solía pastorear las manadas en tierra sin dueño, para asegurarse de que ellas no pastaran en campos que no fueran de propiedad ajena a Yitro. Para evitar el robo, o sea, imagínense, él no sería el que robaría, ¿verdad? Serían las ovejas sin darse cuenta, se comerían algo que no era de Yitro. Pero obviamente al él ser el pastor, si se comían algo que no era de Yitro, él era el culpable. Entonces estaba siendo justo. Moshe fue el más considerado de los pastores. Una vez un cordero se escapó del rebaño, eso es lo que les decía ahora, aquí va a estar con más detalle. Moshe lo siguió hasta que alcanzó algunos arbustos cerca de un estanque de agua. Allí se detuvo y comenzó a beber. Moshe dijo, yo no sabía que tú corriste todo este camino porque estabas sediento, debes estar cansado. Él alzó el cordero sobre sus hombros y lo cargó de regreso al rebaño. Vean qué lindo, cuando lo vio tomando agua dijo, uy, qué lástima, hubiera sabido, yo le hubiera dado agua. Yahweh no eleva a una persona a una alta posición antes de probarlo previamente en pequeñas cuestiones. La importancia de pasar las pruebas, por más pequeña que parezca. O sea, la importancia de ser justo en todo, por más pequeño que parezca lo que esté decidiendo hacer. Esto está ilustrado por las vidas de dos personas que fueron puestas a prueba por Yahweh en cuestiones diarias antes de ser elevados a la grandeza. David fue probado como pastor y pasó la prueba. Él solía proteger las ovejas pequeñas de los ataques de los mayores y se aseguraba de que cada animal recibiera la comida más adecuada para él. Primero él daba a los corderitos la hierba más tierna, así como debe ser un pastor en la hora de enseñar. Primero hay que dar lo básico y después lo más profundo. Dice entonces, David fue probado como pastor y pasó la prueba. Él solía proteger a las ovejas pequeñas de los ataques de las mayores y se aseguraba de que cada animal recibiera la comida más adecuada para él. Primero él daba a los corderitos la hierba más tierna, luego alimentaba a las viejas ovejas, buena, suave hierba, mientras que dejaba que las fuertes ovejas jóvenes masticaran los duros tallos. Dijo Yahweh, el hombre que se esfuerce para complacer las necesidades individuales de cada oveja, ciertamente tomará buen cuidado de mi pueblo de Israel. Ok, perfecto. Entonces el pastor tiene que deducir cuál oveja no está entendiendo algo para poder agarrarle y explicárselo. Tiene que deducir cuál oveja tal vez no pueda entender algo aún. Entonces primero no darle esa comida, sino darle lo más suave. Entonces dice, Yahweh por consiguiente designó a David como el futuro rey. Moshe fue también probado como pastor y pasó la prueba exitosamente. Dijo Yahweh, tú que cuidas las ovejas con tal misericordia, serás un líder compasivo para mis ovejas de Israel. Ziporá dio a luz dos hijos de Moshe. Él llamó al mayor Gershom, implicando yo soy un extranjero en una tierra extraña. Es una tierra donde todos los demás sirven ídolos. Sin embargo, yo sirvo a Yahweh. Entonces era extranjero, porque al estar en una tierra donde servían a otro, era un extraño. Como nosotros aquí somos extraños porque sirven a otro.